Bienvenidos al podcast Naticum es muy de abogados. El día de hoy nos acompaña el doctor Omar García Guante, socio fundador del Centro de Estudios sobre Procesos Constitucionales, para platicar con nosotros sobre organismos constitucionales autónomos, su función, su naturaleza jurídica y su destino con la reforma constitucional. Bienvenidos. Omar, al podcast de Naticum, nada más que en esta ocasión te toca estar del otro lado porque necesitamos hablar de un tema muy importante que además converge en un momento en el que hay que hablar, que es en un cambio de administración pública. ¿Cómo estás, Omar? Muy bien, Michelle, muchísimas gracias. Pues efectivamente, como que nos hemos concentrado mucho en la reforma judicial y como tú bien lo acabas de indicar, hay otras reformas que se están discutiendo en el Congreso y bueno, pues el día de hoy abordaremos una de ellas, ¿no? Es correcto. Algo que es fundamental en cada administración pública, al inicio de cada administración pública, no importa si tenemos cambio de gobierno, no importa si tenemos cambio de partido político, lo que sí es cierto es que una vez que entra una nueva administración pública, trata de acomodarse lo mejor que puede. Y por eso el grabar este podcast en este momento es crucial, porque quiero que empecemos hablando, Omar, antes de que entremos al tema concreto de los organismos constitucionalmente autónomos, me gustaría que nos expliques un poco, que nos des un contexto general de cómo se integra estos nuevos sistemas burocráticos o cómo se integra la administración pública federal para el ejercicio de sus atribuciones. Muy bien, Michelle. Sí, pues la división clásica orgánica que todos conocemos, pues es poder ejecutivo, legislativo y judicial. Prácticamente con esta estructura nacimos, digamos, de alguna manera en el constitucionalismo mexicano desde 1824, vamos, ¿no? Y con ello evolucionó únicamente pues la estructura administrativa, pero siempre se mantuvo poder ejecutivo, legislativo y judicial. Ya con la Constitución del 17 se empiezan a incorporar nuevas figuras que tú conoces muy bien, que son de alguna manera pues los órganos desconcentrados, ¿no? Era necesario extraer algunas funciones del Poder Ejecutivo, pero sin perderlas, ¿no? Que se quedaran dentro del Poder Ejecutivo. Y posteriormente fue necesario crear órganos con un poco más de autonomía técnica, con un poco más de autonomía de gestión, y es el caso, por ejemplo, del IMSS, ¿no? Que en la década de los 60 se crea el IMSS con el propósito de crear este órgano que tiene esta doble función, digamos, ¿no? Por un lado, brindar atención médica y por el otro lado, convertirse en un órgano fiscal, en un órgano que cobra... Recaudar las cuentas sobre patronales. Efectivamente, ¿no? Efectivamente. Y así continuó. Podríamos decir que entre 1960 y 1990 no fue necesario variar esta estructura. Se crearon más organismos descentralizados con autonomía de gestión, autonomía técnica. Los típicos eran pues el IMSS, era Petróleos Mexicanos y era Comisión Federal de Electricidad. Pero las figuras autónomas o las autonomías dentro de la Constitución nacen a partir de situaciones, crisis económicas en el país. Esa es la realidad. Tuvimos la necesidad de enfrentar o tuvimos la mala fortuna de enfrentar algunas crisis a partir de la década de los 70s que hizo necesario replantear la estructura orgánica del Estado y particularmente con un órgano muy importante que era el Banco de México, que fue el primer órgano que se constituye como tal en 1994 y que adquiere autonomía, precisamente pues para generar confianza en los mercados y para mandar una señal de que toda la política monetaria en los 90s la llevaría a cabo completamente un órgano autónomo. Esto vino a reconfigurar por completo la estructura orgánica estatal, porque como te comentaba, en el artículo 49 de la Constitución, desde el 17 a la fecha, dice el poder para su ejercicio se divide en ejecutivo, legislativo y judicial. Pero en virtud de que tuvimos que enfrentar estas crisis económicas o esta crisis económica durante los 90s, fue necesario replantear la estructura orgánica y es ahí en donde surgen las figuras de las autonomías, ¿no? Ahora, estas autonomías, estos organismos constitucionalmente autónomos, únicamente existen para tener funciones ejecutivas, porque yo creo que en la mente del mexicano común
cuando hablamos de la estructura del Poder Legislativo. Si bien puede haber alguna variación, es la misma desde que lo recordamos, o vamos a llamarla del México contemporáneo, es decir, de la Constitución de 1917 a la fecha, nuestro legislativo no ha cambiado. Tenemos un sistema bicameral que tiene atribuciones legislativas. Si acaso le agregamos alguna atribución, le quitamos otra, pero la estructura orgánica no cambia. Lo mismo en el Poder Judicial. Hoy en día se está derramando tinta y tiempo para hablar de la nueva reestructura del Poder Judicial. Quienes están a favor de la reestructura te dicen que hay que mejorar el funcionamiento, y quienes están a favor de no reestructurar, pero de que no haya una deconstrucción total del Poder Judicial, te dicen el sistema que tenemos funciona, pero es mejorable, ¿no? En cambio, el Poder Ejecutivo siento que sí ha evolucionado en que año con año, o por lo menos sexenio tras sexenio, creamos y desaparecemos secretarías, creamos órganos desconcentrados, creamos órganos autónomos. Entonces, en la percepción de la gente, el legislativo casi no cambia, el judicial casi no cambia, y la gente desconoce cómo funciona o opera en su interior, pero el ejecutivo sí lo conocen porque le cambian el nombre a la secretaría a la que él iba. Antes recibía el apoyo de tal, con el tal nombre, y ahora cambió el nombre de esa secretaría, o ahora es una dirección en otra secretaría. En este juego de reestructurar políticamente la administración pública, solo el Poder Ejecutivo tiene organismos constitucionalmente autónomos, o los otros poderes también tienen organismos constitucionales que ejercen funciones de tipo legislativa o funciones de tipo judicial, o están reservadas para el Ejecutivo. Fíjate que la pregunta es muy interesante, Michelle, y amerita una reflexión un poco más amplia. Veamos primero de origen, ¿dónde surgen los órganos constitucionales autónomos? Hay un artículo de un autor español de apellido García Pelayo que identifica uno de los primeros órganos constitucionales autónomos precisamente en el constitucionalismo español, y que es el Tribunal Constitucional Español. Entonces, a la pregunta de si pueden existir órganos constitucionales autónomos que lleven a cabo funciones judiciales, pues la respuesta sería sí. Sí, porque de origen nacen con el propósito de que todas las facultades de control constitucional se concentren en un órgano que no dependa del Poder Ejecutivo, que no dependa del Poder Judicial, y reitero, que no dependa del Poder Judicial y mucho menos del Legislativo, sino que sus funciones sean completa y absolutamente independientes y autónomas. Y esa sería la primera característica que habría que definir de los órganos constitucionales autónomos. Pueden ejercer funciones judiciales, eventualmente pueden ejercer funciones normativas, pueden ejercer funciones de carácter administrativo, pero no dependen de ninguno de los poderes clásicos originarios que conocemos, ¿no? Entonces, de origen, efectivamente, los órganos constitucionales autónomos, como el Tribunal Constitucional, podría ejercer una función judicial, como sucede en España, como sucede en Colombia, en donde tienen la experiencia de tener un tribunal constitucional. En México no tenemos un órgano constitucional autónomo que se llame Tribunal Constitucional. Pero en los hechos, en sus facultades, pues evidentemente nuestra Corte ejerce facultades de control constitucional directas y muy importantes, pero la realidad es que es un órgano originario del poder, es decir, uno es un órgano que no tiene la deriva. autonomía, porque depende de uno de los tres poderes. Así es, porque está efectivamente sectorizado, está identificado a uno de los tres poderes, ¿no? Entonces, para quienes nos están escuchando, cuando necesiten saber en mi checklist para saber si el órgano que tengo enfrente es autónomo o no, es que yo no lo puedo ubicar o que esté desalineado de la estructura que conocemos de ejecutivo, legislativo y judicial. Si ninguno de los tres poderes le da órdenes o instrucciones a este órgano, estamos frente a un órgano que tiene plena autonomía. Así es. Que y tiene si plena esa autonomía está redactada o instrumentada desde la Constitución, entonces es cuando estamos frente a un órgano constitucionalmente autónomo. Es correcto, aunque esa autonomía constitucional tiene que estar reforzada por una serie de garantías institucionales, porque dentro de la Constitución podemos encontrar muchos órganos, ¿no? Y que aparentemente ejercen sus facultades con cierto grado de autonomía.
pero no todos son absolutamente autónomos, digamos, ¿no? De entrada, un órgano constitucional autónomo debe de reunir varias características. Que esté creado en la Constitución primero, ¿no? Que tenga una denominación clara en la Constitución, que la propia Constitución determine cómo se integra el órgano constitucional autónomo. Evidentemente damos por hecho que defina cuáles son sus competencias, la propia Constitución, y que le otorgue estas tres características: que tenga patrimonio propio y personalidad jurídica propia, de tal manera de que el órgano autónomo disponga presupuestalmente y competencialmente sin necesidad de acudir o sin necesidad de consultar a ningún otro órgano. De ahí que radique su autonomía. Los órganos que estén así previstos en la Constitución, entonces son constitucionalmente autónomos, órganos constitucionales autónomos, Y ¿no? aquí me gustaría hacer la precisión, porque estamos hablando de lo que estamos definiendo, está definido así en la teoría. Y necesitamos que la gente no confunda que al final del día forman parte de un sistema jurídico, de un sistema político, un sistema burocrático, porque autonomía plena nadie la va a tener, a menos de que sea fiscalmente autónomo. Pero si no lo soy, realmente, cuando me refiero a autonomía, no me refiero en sus funciones, en su personalidad, sino que habría gente que criticaría, no, pues es que no importa que sea constitucionalmente autónomo, si de todas maneras sus recursos se los tiene que asignar a través del presupuesto de egresos el legislativo. Bueno, que el legislativo tenga que financiar como financia a todos, incluyendo a los otros dos poderes, no le resta autonomía, sino que únicamente al formar parte de un sistema burocrático, pues es la forma en la que financiamos a todos nuestros entes públicos. Entonces, aunque esté vinculado al legislativo a través del presupuesto de egresos de la Federación, no le resta autonomía, únicamente lo ubica y lo coloca dentro de un sistema burocrático. Así es, así es. Para que quienes nos escuchan comprendan este punto de manera muy clara, efectivamente, tenemos un poder ejecutivo, legislativo y judicial, pero en el mismo nivel tenemos a los órganos constitucionales autónomos y podríamos incluso agregar una cuarta categoría, que son los órganos con autonomía graduable, que si quieres ahorita entramos para definir quiénes son ellos. Pero todos nos sometemos a las reglas de presupuestarias, ¿no? A la ley de responsabilidad hacendaria. Y habría que decirlo, incluido los estados y municipios. Sí, claro, en el sistema federal. Que no pierden autonomía por eso, pero son parte de este sistema burocrático que todo se financia a través del presupuesto de egresos de la Federación. Efectivamente, nada más que en el ámbito del principio de división de poderes a nivel federal, todos estos órganos confluyen de alguna manera a esta distribución del poder a nivel federal, pero todos nos sometemos a las reglas presupuestarias. ¿Y esto qué significa? Que nuestro presupuesto como órganos constitucionales autónomos lo tenemos que proponer al Congreso, y lo proponemos por conducto del Poder Ejecutivo, por conducto de la Secretaría de Hacienda. Y en la Secretaría de Hacienda, tú sabes, integra el paquete presupuestal y se presenta a la Cámara de Diputados para efecto de que siga el trámite parlamentario. Pero aquí hay una cosa muy importante, Michelle. En la teoría, como tú bien lo indicas, no pueden tocar el presupuesto de los órganos. Yo defino, yo órgano autónomo, mando mi propuesta de cómo lo quiero. Y una vez aprobado, manejo mis recursos. Efectivamente. Claro, el presupuesto que propongan los órganos constitucionales autónomos tiene que seguir reglas, ¿no? Pues, no puede ser que yo pida lo que se me ocurra, ¿no? Evidentemente se tiene que someter a algunas reglas de carácter presupuestal, pero el Poder Ejecutivo, por ejemplo, no podría disminuirlo al momento de presentar. Tiene que respetar por completo la propuesta del órgano constitucional autónomo, ¿no? Es decir, pueden haber algún cierto tipo de negociaciones, pero el Poder Ejecutivo no dispone de ese presupuesto. Es decir, no puede modificarlo a menos de que, insisto, haya una especie de negociación y el órgano mande una segunda propuesta más acorde. Correcto. Pues al espíritu hacendario de la administración en turno, ¿no? De ahí que las garantías institucionales de los órganos constitucionales autónomos sean extraordinariamente relevantes. Te reitero, que tenga autonomía de gestión. En lo que hace es completamente autónomo, independiente. Autonomía presupuestaria. Él presenta su presupuesto, el órgano constitucional lo gestiona, incluso lo puede cabildear en la Cámara de Diputados. 3, y personalidad jurídica propia, pues para poder defender sus actos indudablemente ante terceras autoridades, digamos, ¿no? Que creo yo que ese es no quiero decir el más relevante, porque deben de coexistir estas tres condiciones, pero
Creo que es el primer paso que se tiene que dar para que sea un organismo que lo desubiquemos de los 3 poderes que existen, que no necesite que alguien intervenga o lo represente, sino que tiene una personalidad jurídica propia. Te quiero hacer una pregunta que a lo mejor es difícil de contestar y no necesariamente pasa en la práctica, pero creo que teóricamente tiene una justificación. Si yo estoy conformando un sistema burocrático, ¿por qué me decantaría por constituir, por hacer una reforma constitucional y crear un organismo constitucionalmente autónomo en lugar de crear una secretaría nueva o de que a una de mis secretarías le cree yo un organismo desconcentrado o descentralizado? Es decir, ¿por qué las personas que están haciendo la planeación burocrática dicen, para este tema en particular, en vez de crear un organismo descentralizado de mi secretaría tal, prefiero crear un organismo constitucionalmente autónomo? ¿De qué depende tomar esa decisión? ¿O en qué cambia que tengamos uno u otro? Claro. Pues mira, son varios los factores, como tú bien indicas. Podríamos identificar por lo menos 3 muy importantes que me parece que hay que poner sobre la mesa en la medida en la que se fueron creando órganos constitucionales autónomos. Y me refiero a lo siguiente. Los primeros órganos autónomos pues son el Banco de México, en el 94, en el 96 la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y un poco más adelante el Instituto Federal Electoral. De origen, el Instituto Federal Electoral y el Banco de México nacen, permíteme la expresión, por la desconfianza que teníamos en los órganos que en ese momento llevaban a cabo las elecciones y por quien controlaba la política monetaria en México. Para decirlo en español, para alejarlos de la política. Efectivamente. Para que las tareas no dependan de la administración en turno. Efectivamente. Teníamos experiencias sumamente negativas durante la década de los 70s de cómo se controlaba la política monetaria en el Poder Ejecutivo, y eso trajo crisis terribles, ¿no? Durante el 76, 77, 78. Entonces, lo primero fue mandar una señal de confianza hacia los mercados, ¿no? Porque no había quien nos diera crédito en ese momento al país. Entonces, evidentemente viene el sexenio de Miguel de la Madrid, posteriormente viene el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, y en este sexenio en concreto es en donde se empieza a perfilar la necesidad de descentralizar funciones del Poder Ejecutivo, de la administración pública, y concentrarlas en órganos que sean total y absolutamente independientes, que no dependan de la voluntad del Poder Ejecutivo. En el tema electoral, tú recordarás, las elecciones las organizaba la Secretaría de Gobernación. Entonces, pues vino precisamente el fraude electoral en donde Carlos Salinas de Gortari llega a la presidencia y todo lo cuestionado que estuvo alrededor, y pues todas esas señales como que mandaban un mensaje muy claro de que era necesario descentralizar funciones administrativas del Poder Ejecutivo. Y en medio se nos quedó la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que también tiene una evolución sumamente interesante, porque dentro de la administración pública nace como una Dirección General de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, evoluciona a un órgano desconcentrado de gobernación, órgano descentralizado, sectorizado a gobernación, y llega un momento muy importante en el sexenio de Carlos Salinas, que fue firmar el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. Y uno de los aspectos que nos señala tanto Estados Unidos como Canadá es, oye, estimamos conveniente que tengas un órgano que se encargue única y exclusivamente de velar por el cumplimiento de los derechos humanos. En ese momento, evidentemente, la Corte ya existía, teníamos evidentemente amparo y todos los medios de control constitucional, pero para efecto de la firma del tratado era relevante, de alguna manera, mandar la señal, también como país, de que teníamos órganos que garantizaran el respeto a los derechos fundamentales en México, ¿no? Entonces, como te darás cuenta, por un lado es la desconfianza, por el otro lado es mandar una señal de que en México estamos preocupados por diversas actividades administrativas, la política monetaria, la organización de nuestras elecciones y, por supuesto, el respeto a los derechos humanos. De origen, porque después evolucionaron más órganos constitucionales autónomos. Como tú sabes, el INEGI, por ejemplo, el INEGI se encarga de toda la estadística del país, ¿no? Y también fue necesario darle todas estas garantías, personalidad jurídica propia, patrimonio propio, autonomía de gestión,
para que pudiera coexistir con otros órganos como el propio Banco de México o incluso como la Secretaría de Hacienda y el propio SAT incluso, pero con funciones completamente independientes. Y me parece que la decisión de constituir al INEGI como un órgano constitucional autónomo es una decisión más de carácter económico, ¿no? Ahí ya no fue tanto la desconfianza, sino fue la señal de queremos un órgano que no dependa del Poder Ejecutivo y que lo haga de manera completamente autónoma, que su función estadística sea completamente autónoma. Hasta aquí, Michelle, podríamos hablar de la primera generación de los órganos constitucionales autónomos. Después viene el sexenio de Enrique Peña Nieto. Y te acordarás que allá, cuando inicia el sexenio, se firma un famoso Pacto por México, en donde los grupos parlamentarios que en ese momento ocupaban el Congreso, pues deciden acordar con el presidente de la República una serie de reformas constitucionales de gran relevancia, ¿no? para México. Y uno de ellos fue reformar el artículo 28 constitucional y fue con el propósito de darle completa y absoluta autonomía al Instituto Federal de Telecomunicaciones y a lo que conocemos hoy como la Comisión Federal de Competencia Económica. Que había sido un reclamo que traíamos de alguna manera precisamente en el Tratado de Libre Comercio con América del Norte. No es que no tuviéramos un órgano autónomo, lo teníamos, pero eran órganos desconcentrados, los dos, que estaban subordinados de alguna forma al presidente de la República y a su administración, y pues evidentemente esto generaba desconfianza en los mercados regulados, tanto en el ámbito de la competencia económica como en el ámbito de la radiodifusión y telecomunicaciones. Enrique Peña Nieto decide proponerle al Congreso, vamos a convertirlos en órganos constitucionalmente autónomos. Y cabe aquí destacar, Michelle, que estos dos órganos son los órganos con una autonomía, con la autonomía más reforzada que yo puedo identificar en la Constitución. Tienen garantizado a nivel constitucional un presupuesto suficiente para enfrentar las funciones constitucionales que ellos desempeñan, ¿no? Y bueno, a la par de esta reforma en 2013, recordarás que también viene lo que López Obrador empezó a llamar después la mal llamada reforma educativa. Correcto. Se crea en ese momento el Instituto para la Evaluación Educativa, el Instituto Nacional para la Evaluación Educativa, y desafortunadamente este es el primer órgano que se extingue ya en el sexenio de López Obrador. ¿Por qué? Porque pues evidentemente el presidente López Obrador no coincidía con la reforma educativa y tampoco coincide mucho con las autonomías, y eso lo hablaremos un poco más adelante, y extingue este órgano. Este es el primero que desaparece de los órganos constitucionales autónomos. Y ya para terminar, para completar la lista de 10 órganos que tuvimos, ahorita son 9, Fiscalía General de la República, que era también otro compromiso internacional que teníamos. Ya en foros internacionales en materia de derechos humanos se nos había observado por qué la Procuraduría General de la República seguía subordinada al presidente de la República de alguna forma, ¿no? Esto permite que se modifique el artículo 102, apartado A de la Constitución, y que la Fiscalía, en la teoría, en el papel, en la descripción constitucional, pues sea completamente autónoma, ¿no? Como te podrás dar cuenta, la evolución de los órganos pues ha tendido a distintos momentos y a distintas razones, ¿no? Así es. Por lo que veo, mucho de la evolución de estos órganos constitucionales depende de la circunstancia en específico que está viviendo el país o que está arrastrando desafortunadamente, ¿no? Así es. Nos acabas de enlistar estos 10 órganos constitucionales autónomos. Y déjame decirte que puedo observar que tienen un tema común, la especialidad de la materia que atienden. Así es. Por lo que veo, para que el órgano sea autónomo no solo depende de que necesito despolitizar, déjame decirlo así, o que no depende de la voluntad política la función que va a realizar el órgano, sino que además Banco de México, Instituto Federal de Telecomunicaciones, las comisiones reguladoras, ya sea de energía o de hidrocarburos, requieren personal técnico especializado. Totalmente. No es, voy a decirlo así, el funcionario promedio. O sea, no es el funcionario público promedio que puede ser un licenciado en Derecho y que se encarga de hacer ciertas tareas de la administración pública. Todos estos órganos, el Banco de México debe estar lleno de economistas, doctores en economía, contadores públicos,
La Comisión Reguladora de Energía debe estar, si no lleno de ingenieros, expertos en materia de energías, en energías renovables, y van a aprobar ese tipo de permisos o proyectos. Es decir, podemos decir que un sinónimo o que una de las características que tienen los órganos autónomos, que no es un requisito para su constitución, pero en la práctica los que hemos constituido así son la especialidad técnica de la función. No es una función, digamos, ordinaria de la administración pública, sino es una función especializada de la administración pública. Y nos comentabas, me gustaría abordarlo de una vez, si te parece, que algunos de estos órganos tienen una autonomía que se le llama gradual. Así es. Quiero pensar que entonces hay que distinguir entre los tipos de autonomía que existen hasta en estos órganos constitucionales. Efectivamente, la Constitución crea otro tipo de órganos que no reúnen todas las características de un órgano constitucional autónomo. Sin embargo, la Constitución sí les reconoce un grado de autonomía, ¿no? Autonomía de gestión, autonomía técnica, pero no les reconoce en ocasiones patrimonio propio, presupuesto propio, y esto lo podemos identificar en distintos órganos. Voy a señalar aquí a uno de los órganos más importantes y en donde tú y yo tuvimos la oportunidad de colaborar, que es el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Lo voy a dejar como un órgano con autonomía gradual, aunque francamente para mí es un órgano constitucional autónomo. Lo que pasa es que cuando lo digo no tengo mucho éxito porque pues evidentemente imagínate decir que es un órgano autónomo el tribunal administrativo y no es un tribunal constitucional el que deberíamos de tener como autónomo, ¿no? Entonces vamos a dejarlo con autonomía gradual. ¿Y esto qué significa? Que como lo dice el 7329H de la Constitución, pues tiene completa y absoluta independencia para dictar sus fallos, sí tiene un presupuesto propio, tiene reglas propias establecidas en artículos transitorios de la Constitución de cómo va a solicitar su presupuesto, o sea, tiene ciertas particularidades, pero no podríamos decir que es un órgano constitucional autónomo con toda la amplitud que se merece el propio tribunal. Lo mismo sucede con los tribunales agrarios, ¿no? Tenemos una auditoría superior de la Federación, por ejemplo. Me gustaría, vamos a regresar ya sea el Tribunal Agrario o al Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Entiendo la parte teórica de que, a ver, estos son los elementos con los cuales constituimos un organismo que es constitucionalmente autónomo, que digamos lo harían ideal o lo harían perfecto, pero carece de alguno de estos elementos. Entonces, por eso decimos que tiene una autonomía gradual, no reúne todos los requisitos que teóricamente debería tener. Pero eso en su operación, ¿en qué le afecta o cómo lo deja vulnerable? Oye, pues es que al no tener este requisito, empieza a pasar esto y deja de comportarse como un órgano verdaderamente o plenamente, vamos a llamarle plenamente autónomo. ¿Qué le duele o qué le hace falta en su funcionamiento? Supongamos el Tribunal Federal de Justicia Administrativa para que sea no gradualmente autónomo, sino plenamente autónomo. Claro, pues realmente en cuanto a la operación, no, en mi óptica no se ven afectados por no tener alguna de estas tres características. Que te digo, los dos tribunales agrarios y administrativos tienen completamente garantizada su independencia jurisdiccional, digámoslo así. En la parte presupuestal me parece que también no tenemos ningún problema, aunque sí padecen de alguna manera los recortes presupuestales que se puedan dar a nivel federal, pero su función está garantizada en ese sentido. ¿Dónde tenemos el principal riesgo de estos dos órganos con autonomía graduable? En su procedimiento de nombramientos, ¿no? Ahí es en donde tiene que participar el Poder Ejecutivo y ahí es en donde podemos identificar cierta debilidad de estos órganos por la captura en el proceso de los nombramientos que sufren actualmente, ¿no? Y que hablaremos, si gustas, más adelante el tema, ¿no? Sí, que no es cosa menor, porque entonces precisamente los objetivos que teníamos nosotros al momento de constituir estos órganos, que sean totalmente autónomos e independientes, era que funcionen sin importar quién sea la administración pública que esté, si le gustan o no le gustan, y el problema de que no puedan dotarse de su propio personal, pues los dejan una inseguridad jurídica para cumplir la función constitucional que la propia norma le ha encomendado, ¿no? Así es, completamente.
completamente. Y si quieres, para complementar un poco, porque están estos órganos, están los tribunales agrarios, los administrativos, el administrativo a nivel federal, pero también encontramos la Comisión Nacional de Hidrocarburos, la Comisión Reguladora de Energía, que son órganos reguladores del Estado, pero que en su naturaleza jurídica están subordinados al presidente de la República, ¿no? O sea, que sí actúan con autonomía de gestión, pero de alguna manera siguen subordinados, porque además estos dos órganos definen la política pública del Ejecutivo Federal en materia energética, ¿no? Entonces no podría ser de otra forma, aunque tienen cierta autonomía técnica y de gestión. Tenemos el caso de las empresas productivas del Estado, ¿no? Mencionábamos hace un rato a Pemex y a Comisión Federal de Electricidad, evolucionan administrativamente, se constituyen como una especie de sociedad anónima del servicio público, del Estado, efectivamente, y eso les permite tener también cierto grado de autonomía constitucional para poder operar en los mercados en los que cada uno de ellos se mueve, ¿no? La Auditoría Superior de la Federación, que es muy importante para todo el tema de auditoría pública. La realidad es que ahí el texto constitucional no le favorece mucho a la Auditoría Superior, porque el artículo 79 de la Constitución dice habrá una Auditoría Superior de la Federación de la Cámara de Diputados, y pues esa fusión entre la auditoría y la Cámara nos ha llevado a creer que la Auditoría Superior de la Federación está completamente subordinada a la Cámara de Diputados. La realidad es que no es así, tiene funciones y competencias completamente autónomas y que ejerce en materia de auditoría pública gubernamental, ¿no? Sí, aunque desafortunadamente, como comentas, esa redacción le merma. Decíamos que el requisito más importante para saber si estamos frente a un órgano que es autónomo o no, es que no dependa de ninguno de los tres poderes. Así es. Por la misma redacción del texto constitucional pareciera que forzosamente tiene que depender, en este caso particular, de la Cámara de Diputados, que a su vez es una de las dos cámaras de nuestro poder legislativo, ¿no? Así es. Vamos a entrar en materia de lo que ha estado pasando con estos órganos constitucionalmente autónomos. Ya nos llevaste un poco a la historia de por qué se crean, circunstancias particulares, pérdida de confianza en nuestras instituciones para que sigan llevando a cabo esa tarea, mandar mensajes a otros estados, es decir, al exterior, para decir, ahora lo vamos a hacer de esta otra forma y nos vamos a comportar de esta manera. Ya dijimos que igual son tareas específicas o que son tareas especializadas del Estado, que además hacerlas autónomas, a mí me parece en lo particular que las profesionaliza, es decir, que la gente se empieza a dedicar exclusivamente a eso y empieza a tener una formación profesional enfocada directamente a eso. Pero actualmente estos órganos constitucionales, por lo menos en esta administración pública, estoy hablando 2018-2024 para contextualizar en el tiempo, se han visto, voy a usar una palabra no jurídica, tensionados. Han entrado en una tensión con el propio Estado que los creó y han existido declaraciones públicas, han existido incluso iniciativas, algunas han aprobado, algunas no, algunas pasaron por dictámenes, las otras ni siquiera llegaron a dictámenes, pero que pretenden modificar, menoscabar o desaparecer a estos organismos constitucionales autónomos. Primero, quiero pensar que la tarea que llevan a cabo el organismo constitucionalmente autónomo hay que asignársela a alguien más. Es decir, no podemos decir, pues ya como Estado no vamos a hacer esto, ¿no? Pero, ¿qué pasa con estos organismos constitucionales autónomos? Cuando el mismo Estado que los creó, cuando la misma norma está siendo reformada para extinguirlo o para desaparecerlo y que ya no exista dentro del sistema burocrático como un órgano constitucionalmente autónomo. ¿Cuál es ese proceso de extinción de los órganos? Claro, pues como te explicaba hace un rato, ya lo vivimos, ¿no? Con el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación o para la Evaluación Educativa, se vivió este proceso y que creo que podríamos identificarlo en dos rubros, ¿no? Primero, pues efectivamente, recordar que tenemos un sistema de división del poder, ¿no? La Constitución distribuye competencias de manera funcional entre todos los órganos: ejecutivo, legislativo, judicial, órganos constitucionales autónomos y órganos con autonomía graduable. Pero los constitucionales autónomos forman parte del sistema de contrapesos
y pueden llegar a limitar ciertas funciones del Ejecutivo, del Legislativo, incluso tensionarse directamente con el propio Poder Judicial, como tú lo decías hace un rato. Pero es parte del juego de pesos y contrapesos. O sea, de hecho, se crean en la Constitución para que jueguen en esa dinámica del principio de división de poderes, y más que división de poderes, de un sistema de distribución funcional de competencias. Desafortunadamente, como tú lo señalas, de 2018 a la fecha, esa presencia de los órganos constitucionales autónomos, hay que decirlo como tal, ha sido un tanto incómoda, ¿no? Ha sido un tanto incómoda, han sido señalados por ser órganos costosos, han sido señalados por ser órganos que administrativamente podrían regresar al Poder Ejecutivo o a la administración pública y desempeñar una función desde el ámbito administrativo, incluso centralizado, ¿no? al Poder Ejecutivo. Bien, pero la realidad es que el proceso de su extinción va a ser un proceso complejo, o es un proceso complejo. ¿Por qué? Pues porque tenemos recursos humanos que trabajan actualmente para esas instituciones, tenemos recursos materiales que evidentemente habrá que destinar. Muchos de ellos tienen patrimonio propio, tienen edificios, tienen completamente un patrimonio que habrá que destinar, habrá que reencauzar como bienes del dominio público para efecto de que los absorba la Federación. Entonces no será para nada un proceso sencillo, pero lo más importante es en dónde vamos a encuadrar, en dónde vamos a llevar las atribuciones que ejercen actualmente. Claro, hay que reubicar hay que reubicarlas efectivamente dentro de la administración pública. Y evidentemente México no se puede dar el lujo de perder órganos constitucionales autónomos que hoy son indispensables para la democracia mexicana. Y me estoy refiriendo en concreto, evidentemente, al Instituto Nacional Electoral, me estoy refiriendo al Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información Pública, bien, y me estoy refiriendo, por supuesto, al Banco de México, ¿no? Estos órganos son relevantes para cualquier sistema democrático y sobre todo para una democracia como la mexicana, que es realmente una democracia joven, ¿no? La alternancia en el poder, tú sabes, la tuvimos de 2000 a la fecha, y es esa alternancia la que permitió que se crearan órganos constitucionales autónomos de esta naturaleza. Entonces, el pretender hoy extinguirlos y llevarlos a regresarlos al ámbito administrativo y subordinarlos al Poder Ejecutivo Federal, pues indudablemente que enciende las alertas en muchos sentidos, ¿no? Entonces hay órganos que no podemos tocar, yo creo, y que además también los partidos políticos veo muy difícil que confíen o que pretendan desaparecer, por ejemplo, a un INE, ¿no? A un Instituto Nacional Electoral. Lo veo complejo, una Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Evidentemente el Banco de México queda completamente fuera de cualquier posibilidad de que pierda su autonomía constitucional. Pero, pues como tú bien lo sabes, hay una reforma constitucional que tiene otra óptica y que si quieres un poco más adelante platicamos. No, y de eso quería hablar, de eso quería yo abordar. El 5 de febrero de este año, del 2024, el Ejecutivo Federal, el presidente de la República, para ponerlo en español, hace una propuesta de reforma que el día de hoy ya fue incluso dictaminada por la Comisión de Puntos Constitucionales, donde pretende la desaparición pretende extinguir a 7 de estos órganos constitucionalmente autónomos, redistribuir sus funciones dentro de las secretarías de la Administración Pública Federal que actualmente existen y está tratando de simplificar. La exposición de motivos dice: buscamos una simplicidad administrativa con tareas que perfectamente podemos hacer nosotros en el Estado y que incluso nos van a llevar un ahorro de los recursos. Pero a mí esta exposición de motivos me queda corta. Es decir, me parece que el valor que tenían y las tareas que llevaban a cabo estos órganos es mucho más importante que ahorrarnos 3 pesos o simplificar la administración pública. Entonces, por eso a mí me gustaría preguntarte, ¿qué lleva al Ejecutivo Federal a presentar esta iniciativa y modificar 7 de los organismos constitucionales autónomos, que son 14 artículos los que se modificarían o derogarían y que extinguirían por completo a estos 7 órganos? ¿En qué pasa en la cabeza del Ejecutivo para hacerlo? Y si esta exposición de motivos que nos venden es suficiente o no para una reforma de esta magnitud.
Muy bien, pues hay varias razones. Creo que la que no es jurídica es aquella que comentábamos hace un rato, que es lo incómodo que son los órganos constitucionales autónomos para quien ejerce la administración pública en el país. Es decir, se está quitando contrapesos. Contrapesos, efectivamente hay que eliminar contrapesos. Uno de estos órganos que se va a extinguir es el Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información. Imagínate lo grave, lo trascendente de extinguir a un órgano que te reitero, forma parte de la democracia en México, ¿no? Es un órgano para mí de los más importantes y será una pena si es que la iniciativa se aprueba en sus términos y desaparecen a este órgano. Que dicho sea de paso, desaparece el órgano a nivel federal, el Instituto Nacional, y los 32 a nivel estatal. O sea, no podrían subsistir órganos en el ámbito estatal. Y claro, encajar esta función en el Poder Ejecutivo, en la administración pública, pues eso traerá riesgos para la transparencia y el acceso a la información pública, pero sobre todo para nuestros datos personales. No olvidemos que el Instituto Nacional de Transparencia también garantiza o protege de alguna manera los datos personales y este Ejecutivo en concreto, esta presidencia que está por terminar, ha sido muy insistente en querer capturar de alguna manera los datos personales de los ciudadanos en términos generales, ¿no? El tema de los biométricos y todo esto que ha tratado de impulsar y que no lo ha logrado, ¿no? Pero bueno, pues efectivamente está esta situación de lo incómodos que pueden ser y esta decisión de carácter político un poco más. Está la decisión económica. La realidad es que el presidente de la República identifica que hay un costo que ya no es sostenible para las finanzas públicas y este costo pues evidentemente se tiene que reducir. Y ahí, Michelle, la verdad es que hay varios puntos que tocar porque creo que más allá de extinguirlos hubiéramos podido adelgazar la estructura orgánica interna de estos órganos constitucionales autónomos. Probablemente preguntarnos, mira, en el caso de la Comisión Federal de Competencia Económica y del Instituto Federal de Telecomunicaciones, hay un punto que yo nunca comprendí desde origen, desde su creación, pero los dos resuelven, el IFETEL y la COFESE, los dos tienen competencia para conocer de cuestiones de competencia económica. ¿Por qué lo descentralizamos? ¿Por qué le dimos una competencia exclusiva en materia de telecomunicaciones y radiodifusión, específicamente en el rubro de competencia económica? Probablemente eso era competencia de la COFESE de origen, ¿no? Y ahí creo que sí tiene mucha razón el presidente de la República. Ahí sí había una duplicidad de funciones que puedo entenderla por la especialidad técnica de la radiodifusión y de las telecomunicaciones, pero probablemente ahí teníamos un área de oportunidad para depositar una facultad de origen en la COFESE y que el Instituto Federal de Telecomunicaciones se concentrara completamente en el tema regulatorio, ¿no? Había oportunidades, de adelgazar la estructura orgánica de estos órganos. Y ahí es en donde la decisión se convierte en jurídica, ¿no? Es decir, tenemos una decisión política, una decisión económica y una decisión jurídica. Consideraron viable que ya no era suficiente con adelgazar la estructura orgánica, sino mejor extinguirlos. ¿Habrá recortes de personal? Pues por supuesto que habrá recortes en recursos humanos y presupuestales y financieros. Y esto le permitirá tener un ahorro al poder, a la administración pública, pero la realidad es que va a ser menor, ¿no? Y tal vez aquí conviene señalar, si gustas un poco más adelante, las razones que dan los propios órganos para defenderse, ¿no? Para defender su existencia, que aquí también está muy interesante. Pero bueno, y otro de los órganos constitucionales que se propone extinguir es un órgano que yo llamo el órgano constitucional autónomo que no quiere ser autónomo, que no quiso ser autónomo de origen, y es el Consejo Nacional para la Evaluación de la Política Social, el Coneval. El Coneval. Resulta que cuando adquiere autonomía constitucional, en uno de sus artículos transitorios se establece que tendrá que haber una ley reglamentaria. Esa ley reglamentaria nunca se expidió. Por lo tanto, el Coneval siempre estuvo subordinado, siempre trabajó como un órgano descentralizado de la Secretaría de Desarrollo Social. Hoy Secretaría del Bienestar. Hoy Secretaría del Bienestar, efectivamente, y siempre se encontró en el marco de la administración pública. Incluso si tú querías consultar
el presupuesto del Coneval, tenías que irte al rubro de Sedesol y ahora Secretaría del Bienestar para identificar su presupuesto, ¿no? Entonces, este órgano ahora no solo no va a ser autónomo, sino que ahora lo van a extinguir. Las atribuciones no van a ser redireccionadas. Sí, las atribuciones, bueno, queda la duda si se van a redireccionar a la Secretaría del Bienestar como un órgano descentralizado o si las vamos a poder enviar al INEGI, que de origen creo que el INEGI debería de absorber estas atribuciones, dado que es el órgano encargado de la estadística a nivel nacional, ¿no? Pero eso es una parte que me parece que todavía no está completamente resuelta, ¿no? Y la reforma también toca órganos con autonomía graduable. Y me preocupan dos en particular, la Comisión Nacional de Hidrocarburos y la Comisión Reguladora de Energía. Si te das cuenta, están tocando 4 órganos que pertenecen al sector de la economía mexicana, que son sumamente relevantes. Los sectores empresariales, telecomunicaciones, competencia económica, hidrocarburos y electricidad. Y electricidad, efectivamente. Entonces, imagínate la señal que le estamos mandando a los mercados. Donde hay que decirlo, quiero pensar que entre hidrocarburos, energía, competencia económica y telecomunicaciones es donde está, exceptuando el turismo, la mayor inversión extranjera directa de este país está ahí. Por supuesto. A lo mejor habría que agregar la parte de turismo, pero si quitamos la parte turística en toda la inversión hotelera que existe, la inversión extranjera directa está en esos sectores industriales que tenían órganos reguladores constitucionalmente autónomos, que eso, vamos a decirlo de alguna forma, le da tranquilidad o certeza al inversionista que va a venir a poner miles de millones de pesos para abrir plantas generadoras de energía o plataformas extractoras de petróleo o antenas de radiodifusión y de telecomunicación, pues le daba tranquilidad de tener, voy a decirlo de manera simple, un árbitro independiente al gobierno para ver que las reglas de este sector se cumplan. Y hoy en día va a perder al árbitro. Así es. El mismo gobierno, la misma administración pública en turno va a ser quien decida si se están o no cumpliendo las reglas del juego en ese sector o en esa industria en particular. Así es. Fíjate que en estos órganos reguladores en materia económica es muy interesante cómo surgen, Michelle, porque va a parecer extraño lo que te voy a decir, pero adquieren su autonomía técnica y de gestión gracias a resoluciones del Poder Judicial, gracias a resoluciones de la Suprema Corte. La Suprema Corte es la primera en impulsar que este tipo de órganos reguladores en materia económica pues deben de tener ciertas características para que puedan operar en un estado regulador, ¿no? Que la propia Corte así lo definió. Y claro, con esta evolución que tuvieron a órganos constitucionales autónomos o a órganos con autonomía graduable, pues mandamos una señal muy clara a todos los mercados en el sentido de vengan a invertir a México. Tan es así que hoy nuestro tratado, nuestro TEMEC con Estados Unidos y con Canadá, tienen apartados específicos en donde nos comprometemos que estos órganos deben de existir. Claro, el tratado no dice que deban de ser órganos constitucionales autónomos, ¿no? O sea, lo que tenemos que garantizar es que exista un órgano que emita toda la regulación económica y que proteja estas inversiones que van a llegar de otros países aquí a México, ¿no? Correcto. Algo que me gustaría atender, si te parece, en este momento, que me pareció muy interesante, no lo había yo identificado. Dos preguntas en una pregunta compuesta. Primero, yo funcionario de uno de estos órganos constitucionales autónomos, que el 23 de agosto la Comisión de Puntos Constitucionales ya aprobó la propuesta del legislativo donde me van a extinguir, donde voy a desaparecer, yo funcionario que pertenece a la institución, ¿qué defensa puedo hacer? ¿Qué puedo hacer para hacerle ver a la gente y a sus representantes, que son los legisladores que van a votar, para decirles, oye, aquí levanto la mano, nuestra tarea es importante, la configuración jurídica que tenemos de ser constitucionalmente autónomo es la ideal? ¿Cómo doy? ¿Cuál es el argumento de defensa desde los órganos constitucionalmente autónomos en defensa de su naturaleza jurídica? Claro. Pues mira, identifiquemos a dos funcionarios, a dos clases, digamos, dos tipos de funcionarios. Los que encabezan el órgano constitucional autónomo, los titulares, digamos, del órgano constitucional autónomo y toda la estructura
que le auxilia en la labor al órgano constitucional autónomo. No todo el personal, ejecutivo, digamos. Y operativo. Así es, efectivamente. Todos los directivos, todos los titulares, en virtud de la reforma constitucional, cesarán sus nombramientos, ¿no? Eso es indudable. Quienes estén hoy encargados o que sean comisionados de la COFESE, comisionados del Instituto Federal de Telecomunicaciones, los integrantes de los órganos reguladores en materia económica, pues evidentemente ellos como titulares, sus nombramientos cesarán en el momento en el que entre en vigor la reforma constitucional. Sí hay un artículo transitorio que dice que con relación al personal, al trabajador, vamos, de cada una de estas instituciones, se respetarán sus derechos laborales. Pero esto de que se respetarán sus derechos laborales significa que te voy a liquidar conforme a la Ley Federal del Trabajo, ¿no? Que vas a seguir teniendo que el cargo, si ya no necesito de tus funciones, tendrás derecho a una liquidación y evidentemente perderás el empleo. Que también es cierto por la experiencia que tenemos, Michelle, que es una oportunidad para que muchos de ellos, si ya tienen la edad y si ya cotizaron de manera suficiente al ISSSTE, pues muchos de ellos optan por una jubilación, efectivamente, ¿no? Es el momento para en ese momento comenzar a tomar decisiones de ese estilo, ¿no? Aunque hay que decirlo, también es desafortunado cuando pasan estos cambios de estructura, porque como bien dijimos, las tareas, vamos a poner un ejemplo, la Comisión Federal de Competencia Económica, no vamos a dejar de tener, independientemente por los compromisos internacionales que tenemos, porque es una tarea que el país, que el Estado requiere llevar a cabo. Entonces vamos a cambiar al árbitro. Ya no va a ser un árbitro autónomo, ahora lo vamos a pasar a que dependa de tal secretaría, de tal dependencia, de tal organismo desconcentrado, o lo vamos a crear como un organismo descentralizado de tal dependencia de gobierno. Pero también va a tener una fuga de talento, porque esta gente que venía trabajando en un órgano constitucionalmente autónomo, por eso te decía yo, la especialidad de la tarea provoca siempre una profesionalización del funcionario. Si este funcionario hoy en día le es desalentador el panorama, pues lo que va a hacer es, me jubilo, me retiro. Incluso habría que ver si no hay algún impedimento, me voy al otro lado, me voy al sector privado, donde me van a pagar bien, donde voy a poder seguir desarrollando mis tareas de forma adecuada. Entonces pierdo a este funcionario técnico, experto, profesionalizado, ahora da el brinco al sector privado o se jubila. Y entonces ahora tengo que reemplazar en una tarea técnica y especializada del Estado con un funcionario que puede estar preparado, pero es inexperto, porque Totalmente. No había estado dentro de la administración. Entonces, si bien es una oportunidad para, dicen políticamente, limpiar las instituciones, en esa limpieza también se van buenos elementos que... Por supuesto. Ya sea que den un brinco a otro sector o que simple y sencillamente se retiren del área, ¿no? No corremos el riesgo de que nuestros órganos técnicos especializados los tengamos con gente no profesional o con poca experiencia. Efectivamente, en la estructura de mandos medios, ¿no? Sobre todo en ese rubro donde, como tú bien lo indicas, hay gente con experiencia y que es gente sumamente técnica en lo que hace, ¿no? Imagínate emitir regulación en materia de telecomunicaciones, es algo de lo más complejo que yo he podido observar, o resolver cuestiones de competencia económica, ¿no? Pues indudablemente que ahí vamos a tener una fuga de talentos, con las limitantes que la legislación hoy nos impone, ¿no? Porque van a tener que observar las disposiciones en materia de no poder ofrecer sus servicios para los sectores que ellos regulaban, sino pasando un determinado periodo en ese rubro, ¿no? ¿Y cuál es la defensa, Omar? ¿Qué nos dicen estos organismos para decir no me extingas, déjame como estoy, déjame con esta naturaleza? ¿Cuál es el principal argumento que dan estos organismos? Bueno, hay posiciones muy diversas, ¿no? Las más claras, las más públicas han sido tres. El Instituto Nacional de Transparencia, su presidente ha hecho una defensa de verdad ejemplar, ha explicado por qué en todo caso el rubro de la transparencia para la democracia mexicana es fundamental y es esencial. Lo mismo ha ocurrido con los comisionados de la COFESE, ¿no? Han salido a dar la cara y han salido a justificar de alguna manera. La verdad es que manejan un argumento en la COFESE con el que yo no estoy de acuerdo. Como el tema es que dijeron que era presupuestal la razón por la cual los iban a extinguir,
alguno de los comisionados en varios foros estuvo sosteniendo, a ver, espérenme, es que nosotros imponemos multas y solo la imposición de las multas es suficiente para que... Para mantenerme, efectivamente, para que sea autosustentable, autogestionable el órgano constitucional autónomo. Me parece que ese es un argumento falaz, ese es un argumento que nos engaña. Por dos razones. Porque primera, si estás imponiendo multas, entonces es porque los sujetos que tú regulas no están cumpliendo la normatividad que tú estás emitiendo y por lo tanto los estás procediendo a multar. Y dos, ¿cuántas de esas multas verdaderamente ingresan a la tesorería de la Federación? Porque los sujetos regulados se defienden y promueven los medios de impugnación que tienen a su alcance y habrá que ver si efectivamente ese monto en multas impuestas ingresa a las arcas de la tesorería de la Federación. Y por un simple tema de flujo, el tiempo que le lleva a los órganos regulados, es decir, a las empresas, defenderse, hace que si bien se va a pagar la multa, se va a pagar en 3 años. No me la vas a pagar el año en el que me multaste. Así es. Entonces, además de que a mí me parece incorrecto, que yo coincido contigo, el argumento es totalmente desafortunado, porque es como que nos digan el cuerpo de la policía, voy a mantener a todos mis policías porque con las multas de tránsito que les ponemos a la gente se pagan los salarios de los policías. Entonces, no solo estás desprofesionalizando tu tarea, sino que además la estás condicionando a que si no multo, no existo. Así es. Y tu tarea no es multar, tu tarea es regular. Incluso estás haciendo mal tu tarea. Estás llegando a la última consecuencia, que es el no cumplimiento de tus normas, ¿no? Efectivamente. Sí, yo igual lo veo. Ese argumento se me hace simple y desafortunado para como justificación de debo seguir existiendo. Sí, completamente, porque además tu objetivo constitucional es netamente preventivo. Correcto. En el caso de la COFESE es que evitar las prácticas monopólicas en el país, ¿no? Pero pareciera que no se cumple, entonces el órgano constitucional autónomo no garantiza el Estado de Derecho en el rubro para el cual fue creado y por lo tanto tiene que multar, ¿no? Y en ese sentido me parece que la función pues tampoco se justifica o su existencia no se defiende desde esa óptica. La COFESE genera muchos beneficios para la economía mexicana y particularmente para el consumidor. Protege al consumidor. Y creo que es ahí en donde no tenemos números claros. No tenemos claridad de en qué forma lo hace. Como sí es palpable en otros rubros donde hay competencia económica, que es el tema de las telecomunicaciones. De 10 años para acá, gracias a la regulación que ha emitido el IFETEL, todos lo hemos visto, el costo por minuto de telecomunicación en teléfono celular ha bajado considerablemente, ¿no? Y tenemos paquetes hoy sumamente accesibles. Y no con esto estoy diciendo que el IFETEL haga correctamente su labor o no, habrá que analizarlo y habrá que estudiarlo de manera más detallada, ¿no? Pero tienes razón, es evidente el beneficio que nos ha traído, entre otras cosas, tener un instituto federal de telecomunicaciones, porque el ciudadano de a pie, en el día a día, en sus costos de servicios de internet, servicios de telefonía, pues hemos notado, número uno, la gran cantidad de empresas que han venido a invertir en el país, claro, y que hoy te pueden dar un servicio. Y eso genera competencia, lo que baja los precios, porque hay una oferta amplia, donde ahora el ciudadano de a pie puede decidir de dónde tener sus servicios, y pues eso provoca la baja en los costos. No, y la entrada de nueva tecnología, ¿no? La entrada de tecnología que nos ha llevado a mejorar el sistema de telecomunicaciones en México, ¿no? Hoy hablamos de los celulares y de toda esta tecnología 5G, ¿no? Y que evidentemente esto comparado con lo que teníamos hace 10 o 15 años, pues es un mercado completamente diferente. Y como tú bien indicas, además cumplieron con la función de abrir el mercado. Recordarás que América Móvil era prácticamente el único que de alguna forma prestaba el servicio de telecomunicaciones, Telcel, vamos, para que lo identifiquemos con marca. Estábamos monopolizados, efectivamente, y hoy, si bien es cierto, la gran mayoría de los competidores se montan en la estructura que tiene Telcel en todo el país, en la red que tiene todo el país, pero la realidad es que hay tarifas muy accesibles para que otros competidores puedan hacer uso de esa estructura y nos ofrezcan un servicio pues completamente variado, digamos, en esa materia, ¿no? Me gustaría hablar un poco de cómo vamos a suplir, porque ahí me parece que van a regresar, independientemente de que no tenemos una
reforma, o sea, está dictaminada y aprobada por la Comisión de Puntos Constitucionales. Todavía no tenemos los pormenores, digamos, de la reforma como para saber cómo se instrumentaría, pero me parece que en materia de hidrocarburos y en materia de energía eléctrica, en el famoso Pacto por México, una de las reformas fue la reforma energética, la que incluyó la aparición o la constitución de estos organismos reguladores, que son la Comisión de Hidrocarburos y la Comisión Reguladora de Energía, que le daban tranquilidad y certeza a los futuros inversionistas en estas materias de que iba a existir un piso parejo, de que las dos empresotas grandotas que tenía el Estado, que le llamamos Pemex y CFE, iban a competir en un piso parejo, iban a estar reguladas igual que ellos si querían venir a producir energía, ya sea a través de la extracción de hidrocarburos o a través de la generación de alguna de las modalidades de energía eléctrica. Yo quiero pensar que lo que va a pasar aquí es que estos órganos que ya existían pero no eran constitucionalmente autónomos, pues van a regresar a hacer funciones en la Secretaría de Energía o dentro del mismo Pemex y dentro del mismo CFE. Hay que recordar que, por ejemplo, la CRE nace dentro de CFE y al momento de hacer la reforma energética lo dotamos de esta autonomía para darle tranquilidad y seguridad a los futuros inversionistas. Pero aquí también está cuantificado cuánto dinero ha llegado gracias a la inversión y cuánta energía generan y cuánto hidrocarburo extraen. Me parece peligroso o que no hay un argumento de defensa de estas dos instituciones cuando ellos sí tienen los números aritméticos, las cuentas para decir desde que yo existo, tanta inversión ha llegado, que ha generado tanta energía, que vale tanto dinero, y han extraído tanto hidrocarburo que cuesta tanto. Es decir, estos organismos técnicos autónomos en materia energética, vamos a llamarle, hidrocarburos y electricidad, sí tienen los pesos y centavos de lo que vale su trabajo. Lo que yo no sé, si a lo mejor por eso no está el argumento de defensa, es porque ese dinero no se va a ir a pesar de que ellos desaparezcan y que los inversionistas confíen en la Secretaría de Energía o en Pemex o en CFE para decir, bueno, si me desaparece el órgano, nada más darle las atribuciones a tal y yo sigo aquí sin riesgo en mi inversión. No hay ningún argumento en esta materia energética particular para defender estos órganos. Sí, por supuesto, y nos tiene que preocupar mucho aquí en la península de Yucatán y en la península de Baja California, que dicho sea de paso, somos las penínsulas donde tenemos las tarifas eléctricas más altas del país. O sea, se paga un dineral de energía eléctrica en las dos penínsulas. ¿Y por qué me quiero referir particularmente al mercado eléctrico? Porque hoy la Comisión Reguladora de Energía nos garantiza como árbitro independiente precisamente una definición clara y objetiva de las tarifas en materia de energía eléctrica. Imagínate que al árbitro lo saquemos del juego, bien, y lo insertemos con uno de los competidores que es el Estado. Y el más grande de los competidores. Y el más grande de los competidores. Y efectivamente, aunque lo vamos a llevar a la Secretaría de Energía, pues nada nos garantiza de que no vaya a jugar con cierta parcialidad en favor de la Comisión Federal de Electricidad. Recordemos que tenemos 4 actividades en materia de energía eléctrica: generación, transmisión, distribución y comercialización de la energía eléctrica. En la generación y en la comercialización es en donde pueden participar privados. Bien, y es ahí donde la Comisión Reguladora de Energía juega un papel muy importante porque le garantiza precisamente a los privados que su energía eléctrica se venda a precios competitivos, ¿bien? Que se venda de manera oportuna, además, dentro del mercado eléctrico mayoritario. Esto podría cambiar, ¿no? La política energética podría cambiar, aunque también aquí habría que hacer una pausa y decir, la presidenta Claudia Sheinbaum se ha comprometido a que va a impulsar el tema de las energías limpias en el país, ¿no? Y creo que si eso es así, pues de alguna manera la Secretaría de Energía tendrá que garantizarnos que el árbitro siga siendo el árbitro, aunque esté inserto o esté dentro de la Secretaría de Energía, ¿no? Y lo mismo va a acontecer con Pemex. Ahí habrá que ver. Creo que de alguna manera Pemex también padece no solo el tema del órgano regulador, quién lo va a regular ahora y cómo lo va a regular, sino además una tremenda crisis histórica, creo yo. Pero hoy creo que nos consta que hay muchos proveedores que le prestan servicios a Pemex que no han podido cobrar. Y esa es una situación que habrá que resolver en la nueva administración, ¿no? Incluso para los terceros, creo que es mucho más
sencillo y económico, son inversiones menos cuantiosas el venir a invertir en generar energía eléctrica que venir a invertir en la extracción de hidrocarburos. Eso me queda claro. Y yo igual creo que el menor de los problemas de nuestro sistema de hidrocarburos es el árbitro. Si nos hacen una reconfiguración jurídica del árbitro, vaya, va a cambiar en algo el sistema, pero no es el mayor problema. En cambio, sí me preocupa en un estado, me refiero como país, que no es capaz de tener una autonomía eléctrica todavía, y regiones del país que dependen de una mala o una poca generación, como el estado de Yucatán, que consume más energía de la que genera el propio estado y tiene que traer energía de otras entidades del país, con una red eléctrica terrible que tiene fallas técnicas y no técnicas y que hacen que la energía no llegue o tengamos una transmisión y distribución con cortes, es decir, no constante, por eso le llamamos los cortes de luz, donde aquí sí se puede desincentivar la inversión. Coincido, creo que la futura presidenta ha mandado el mensaje de tranquilidad en el área energética, porque pues también creo que es consciente de lo que representa para el país económicamente hablando, ¿no? Así es. Y me gustaría tocar como último punto de esta defensa de los órganos constitucionales, creo que el que más duele a nivel internacional y que desde fuera lo ven preocupante, es el Instituto de Acceso a la Información Pública. Quienes hemos utilizado los mecanismos de transparencia que hay en el país, sabemos que funcionan. Quienes hemos tenido que acercarnos al Instituto de Transparencia, pedir información desde cualquier ámbito económico para ver cuál es el presupuesto de tal dependencia o secretaría, político para ver cómo le fue en las evaluaciones de las políticas públicas que implementó, porque no lo encuentro en los informes que deberían existir, jurídica, porque pedí las sentencias de tal tribunal. Es decir, quienes hemos utilizado estos mecanismos que ha puesto a nuestra disposición el instituto, sabemos que funciona. Es perfectible, es mejorable, como todo, ¿no? Pero desaparecerlo me parece un peligro, porque aquí sí, esta sí es una tarea que deberíamos de tener a alguien externo al Estado para que nos diga lo que está pasando en la administración pública. Aquí sí, depender de que las propias secretarías o entidades te den su información, pues me parece que la calidad de esa información es preocupante, porque además no tenemos una fuente para verificarla. Así es. Entonces vamos a tener que confiar. Aquí sí es una confianza ciega y plena en que las instituciones, primero, nos van a contestar. Y segundo, que lo que nos están contestando sea verídico. Y aquí la comunidad internacional, algunas asociaciones civiles, sí están levantando más fuerte la voz, porque dicen, esto no es un árbitro, esto no es dinero, no es energía, esto es la información y los datos personales que le estamos pidiendo al Estado. Entonces ahora voy a tener que tener una confianza ciega en que lo que me está dando es lo que es. Entonces aquí sí, no sé si por este tema internacional y por un tema de derechos humanos habría un argumento más fuerte para defender al instituto que órganos que son más económicos. Sí, los argumentos los acabas de exponer completos, prácticamente todos, ¿no? Yo creo que sumaría preocupaciones adicionales que podrían convertirse en argumentos. Imagínate que tus biométricos hoy no estén protegidos bajo ninguna circunstancia. Es decir, que el iris, que las huellas, que el reconocimiento facial, que ya lo ocupamos de manera muy común en el celular y hacemos muchas operaciones bancarias, incluso con nuestros biométricos, pues hoy no estén protegidos por un instituto y por una normatividad que nos garantizan que estas empresas que están utilizando nuestros biométricos lo harán con cuidado, lo harán con... Solo lo harán para lo que yo le di permiso para hacerlo. Con la diligencia correspondiente. Pues imagínate que hoy esos biométricos se los traslademos completos a la administración pública centralizada, al gobierno. Bien, y que si bien es cierto, hoy el gobierno tiene nuestros biométricos, como pudiera ser el SAT, o como pudiera ser el IMSS, la realidad es que se ve limitada la operación del SAT o la operación del IMSS gracias a que tenemos un instituto de transparencia que le ha marcado lineamientos de qué sí puede y qué no puede hacer con nuestros biométricos. Imagínate si el día de mañana deja de existir este órgano, por lo tanto deja de existir la regulación y la protección de nuestros biométricos, y un hacker inteligente se roba tus biométricos, se mete a tus cuentas bancarias y se lleva todo lo que tengas allá, ¿no? Entonces,
¿Cómo voy a reclamar eso si ya no tengo el instituto que protegía? Claro. Tampoco tengo la normatividad y evidentemente el Estado estará en ese proceso de implementar los mecanismos para la protección de los datos personales en México, ¿no? Y no se diga en el tema de la información pública gubernamental. La realidad es que cuántos contratos no han sido públicos, contratos celebrados por el gobierno con empresas, de cuántas cosas no nos hemos enterado. Solo gracias al instituto. Gracias a que el instituto tiene una normatividad específica para que los sujetos obligados publiquen toda la información en la Plataforma Nacional de Transparencia. Y aquí yo agregaría, porque suelen ser, y lo digo con todas sus letras, más, voy a usar un adjetivo que no califique, obscuros las entidades federativas y los municipios. Y los municipios, sí. Es decir, no para se que diga. nosotros Sí. sepamos quién está firmando contratos con el municipio, a quién está contratando mi municipio para su obra pública, para su subcontratación, si no fuera por la existencia del Instituto Nacional de Transparencia y los mecanismos que ha instalado, como su portal, como sus páginas web, como sus informes periódicos o como la obligación que da la norma a los municipios y a las entidades federativas de tener su micrositio de portal de transparencia, pues no nos enteraríamos. O la complejidad para que ahora nos enteremos de quién estaba dando el contrato, qué términos son, si es muy desfavorable. Es decir, sí, a mí sí me preocupa no solo la parte de nuestros datos personales, sino que ahora pues estamos a expensas de que este municipio, de que esta entidad federativa o de que esta secretaría nos quiera decir cuáles son sus contratos y la información que tiene. Y una vez que tengamos esa información, no es verificable. O sea, habrá que confiar ahora en la propia institución. Nos quitaron al intermediario que funcionaba de filtro para que esa información sea publicada de manera periódica sin necesidad de pedirla, y si necesitabas algo adicional, que te lo contesten. Así es. Claro, también habían los mecanismos de, lo sabemos, lo más popular hoy es reservar la información por temas de seguridad pública y ya no tendríamos acceso, pero hasta eso en un plazo determinado. Lo que sí sabemos es cuándo me vas a dar acceso, aunque tú lo hayas reservado por temas de seguridad nacional, eventualmente llegará el día en que me tengas que revelar la información. No, y si la reserva de la información era ilegal, que fuera arbitraria, se podía combatir o se puede combatir todavía hoy día ante el propio instituto, y el instituto obligaba al sujeto regulado, entrégale la información. Y así nos hemos enterado de cuestiones como la estafa maestra, por ejemplo, ¿no? O cuestiones de persecuciones políticas en contra de algunos sujetos en México, y la Fiscalía se ha visto obligada a entregar la información. Entonces, pues sí, indudablemente que el retornar este tipo de atribuciones a la administración pública pues va a ser en un demérito de la democracia en México y de la protección de los derechos humanos, ¿no? Déjame cerrar este episodio, Marc, con una pregunta que no es fácil, pero me parece a mí me parece muy, muy relevante. Estos órganos que todavía están, digamos, está continuando el proceso legislativo para su extinción, ¿qué futuro le ves a estos 7? ¿Y qué futuro le ves a los otros que no están incluidos en esta reforma? Pero ¿qué pueden esperar otros organismos constitucionales autónomos que dicen, oye, a mis hermanitos ya me los extinguieron, ¿qué puedo esperar para mí? Claro. Bueno, respecto de estos 7, me parece que la reforma va a transitar, ¿no? No veo cómo vayan a evitar que esta mayoría legislativa abrumadora que tiene Morena en el Congreso, pues no veo cómo los vayamos a convencer de que algunos de estos órganos tienen que subsistir o tienen que transformarse, pero mantenerse como órganos autónomos, ¿no? Y como te mencionaba al inicio de la charla, nos hemos concentrado mucho en la reforma judicial. Hemos descargado todos nuestros argumentos para la reforma judicial, y estos órganos tan importantes para la economía en México, pues estamos dejando pasar la reforma, y prácticamente esta incluso podría tener un proceso legislativo mucho más ágil que la propia reforma judicial. Para quienes nos escuchan ya se habrán percatado de que estamos hablando órganos de distintos sectores. Ya hablamos de la economía, de la energía, del petróleo, de la protección de los datos personales. O sea, realmente es una reforma de gran calado. Y pues evidentemente creo la van a aprobar, y no tengo la menor duda de que habrá una reconfiguración de todos estos órganos en la administración pública centralizada. ¿Qué esperar para los que están actualmente? Yo creo que hay 4 que son inamovibles en México.
¿no? Yo sería de la idea de que el Banco de México, aunque también el Ejecutivo Federal actual ha manifestado cierta oposición su interés en las reservas. En las reservas, efectivamente, ¿no? Pero creo que este es uno de los que por el bienestar económico del país se tiene que mantener como autónomo. El Instituto Nacional Electoral, me parece que no podemos permitir que nuevamente la administración organice las elecciones en México, creo que este se debe de mantener. Bien, tenemos el INEGI, que de alguna manera convive o participa en las atribuciones que realiza con el Banco de México. El INEGI yo creo que no peligra porque no es una oposición, porque no es incómodo para la administración, más que en un sentido estadístico donde la administración tenía otros datos y el INEGI nos daba... Claro, aunque si trasladamos la medición de la pobreza que hoy hace el Coneval al INEGI, entonces si el INEGI hace bien la medición de la pobreza en México, que tenemos más de 50 millones de pobres en México, y si empieza a dar datos estadísticos sobre el tema, puede convertirse en incómodo, porque la transparencia de esa información puede no necesariamente ser positiva para el gobernante en turno, ¿no? Entonces va a depender un poco de esa situación. Y otro es la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que tampoco tendría a lo mejor algún argumento tan fuerte, tan sólido como para mantener su existencia, pero bueno, es un órgano sumamente relevante para el Estado de Derecho en México, ¿no? No le quito relevancia a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, pero quiero pensar que si no ha sido ni mencionado ni tocado con el pétalo de una reforma legislativa en estos 6 años, es porque ha sido una comisión a modo y no se ha comportado como una comisión verdaderamente autónoma en el sentido de los funcionarios que tienen hoy en día. Han sido funcionarios que no han resultado incómodos para esta administración, lo que ha salvaguardado la integridad y la autonomía de la propia Comisión Nacional de Derechos Humanos. Pero esto pudiese cambiar. Pero tú nos dices, es uno de los 4 que no se deberían tocar. Que no se deberían de Solo tocar. Para repasar, nuestra política monetaria a través del Banco de México, el velar por nuestros derechos humanos a través de la CNDH, la organización de nuestras elecciones a través del Instituto Nacional Electoral y el último organismo que no se debería tocar. El INEGI, o sea, sería Banco de México, efectivamente, CNDH, INE e INEGI. Y hay un quinto, podríamos decir, la Fiscalía. La Fiscalía, aunque realmente en el papel hoy, o en los hechos, perdón, la Fiscalía pues se puede cuestionar de alguna manera su autonomía, ¿no? O sea, incluso recordemos en las primeras mañaneras del presidente López Obrador, el fiscal iba a participar en las mañaneras, ¿no? Hoy ya no lo hace, pero eso no significa que esté ejerciendo su autonomía completamente, ¿no? Que es un poco como lo hace el mismo fenómeno que ha pasado con la Comisión de Derechos Humanos. Si bien pudiese ser o debería ser un contrapeso fuerte, y cuando digo un contrapeso no me refiero a que se oponga al presidente, sino que realice sus tareas independientemente si le acomodan o no a la administración pública o si están alineadas o no con la administración pública. Pero en este sexenio 2018-2024 no ha chocado, vamos a decirle, o no se han visto en un diferente interés pues el ejercicio de la Fiscalía y el ejercicio del Ejecutivo Federal, y por eso no estamos hablando hoy de que hay que reformarla. De ahí que el Poder Judicial tenga tantos reflectores. El Poder Judicial, desde el día 1 de la administración, actuó como contrapeso, que insisto, no es que esté mal o no es que lo haga al propósito, no es que diga voy a cancelar todo lo que me manden del Ejecutivo Federal, sino que su ejercicio autónomo pues lo lleva a tomar decisiones aunque éstas no le gusten a la administración. Es decir, es un choque natural en el ejercicio de sus funciones, no porque sea una oposición al gobierno en turno, pero eso le puso los reflectores encima. La Comisión Nacional de Derechos Humanos y la Fiscalía no han tenido estos reflectores porque no les tocó o no se comportaron en estos 6 años como una oposición o contrapeso al Ejecutivo Federal, ¿no? Efectivamente. Lo que ha resultado positivo a que hoy no estén en tela de juicio en estas reformas. Omar, tú que eres un estudioso de los OCAS, de los órganos constitucionalmente autónomos, comentario final. Ojalá y vaya para atrás la reforma, ojalá y creemos más, se reformen los que existen. ¿Con qué le dejas, qué mensaje final le dejas al que nos está escuchando en materia de órganos constitucionalmente autónomos? Pues mira, yo desearía que el Congreso se dé la oportunidad de hacer un análisis más profundo de esta iniciativa que se está discutiendo.
Acabamos de advertir aquí en la charla funciones sumamente relevantes para la economía en México, para garantizar el Estado de Derecho, como el caso del Instituto Nacional de Transparencia, y me parece que extinguirlos de un plumazo nos va a llevar a retroceder un par de décadas en la estructura orgánica del Estado actual, ¿no? La realidad es que si eso no ocurre y si esto transita, bueno, pues tendremos que velar porque la legislación secundaria de esta reforma constitucional pues se apegue lo más posible, sea lo más benéfica para la ciudadanía y para el futuro del país en este caso, ¿no? Muchísimas gracias, Omar. Muy probablemente tengamos que tener una segunda plática de este tema, ya que tengamos norma vigente aprobada, es decir, ya que este proceso legislativo concluya y conozcamos el destino, voy a ponerlo así, la reconfiguración de la administración pública, ya sin estos OCAs y que estén redistribuidas sus funciones en otros entes de la administración pública, pues valdría la pena tener una charla de seguimiento para ahora ver cómo quedaron legalmente hablando y si en nuestra perspectiva podrán seguir haciendo con la misma calidad o seguirán proyectando la misma confianza en el uso de sus funciones con respecto pues a nosotros gobernados y en los casos de las que trastocan industrias específicas, pues a los competidores de la iniciativa privada. Muchísimas gracias por acompañarnos y por hablarnos de este tema que digo oportuno, porque estamos en cambio de administración, donde precisamente reconfiguramos nuestro sistema burocrático, y relevante porque además otras reformas están llevándose todos los reflectores y nos pueden dejar a un lado a estas reformas que trastocan incluso más puntos de la vida pública del país y no solo uno en particular. Muchas gracias, Omar. Al contrario, Michelle, muchas gracias a ti.